Yo estoy aquí en toda cara como un siervo de sol. Nunca me ha podido esconder, pero estoy aquí dando la cara. Por cierto, como hay fuentes oficiales en las redes, donde quiera, que yo no me conocen, que estoy escondido. Ahora mismo hay muchas personas ahí que saben quién soy yo porque tienen mi Messi. Entonces yo estoy dando mi cara donde quiera. Hoy mismo, yo estuve en la capital con mi pastor de Maní. Yo hablaba 4 kilómetros más hacia adelante que el 9, era por el 13. Yo doblé a mano izquierda. Y la bomba, yo sé dónde queda cualquier cosa cuando me despidan, porque yo estuve hoy en la capital. Cuando a mí me llaman para yo subir a la capital, yo estuve allá hoy. Incluso. ¿A qué hora habría sido grabado entonces el video, según ustedes entienden? Bueno, mi hermano, según la persona que andaba con mi hermano Julio, él nos dice que ellos se separaron en eso de las 12:30, según él. Entonces por ahí podemos deducir el tiempo. Y mi hermana Altagracia, la hebrea, conocía a Julio antes. Porque uno dice que si ella no lo conocía, ¿cómo tenía WhatsApp? Yo quiero saber, por ejemplo, disculpándome que le interrumpa, que ella explique si ella conocía... Tiene a mi esposo y se fue de una vez. La vez que volvió a ir a mi casa fue cuando duró los 2 días. Yo le mando esta nota de voz, se la puedo poner. A Julio. Exactamente. ¿Cómo conseguí su número? Julio me escribió después que él vio un en vivo que hizo Francisco Candela. Francisco Candela hizo un en vivo, la cual Julio, cuando vio el en vivo, agarró y me tiró y me dijo, manita, yo estoy... La esposa de Jefferson Peña. Dios les bendiga a todos. Continuamos aquí con esta obra para la gloria de Dios. En estos audios que vosotros habéis podido escuchar, se escucha a la esposa de Jefferson dando la versión de cómo Julio le escribió. Pero si vosotros podéis apreciar, en estas declaraciones que ella dio, se cortaron partes importantes donde favorecían a Julio y intentaron dejar la parte que hundieran a Julio. Intentaron dejar a Julio de mala cara, intentaron dejar a Julio de otra cosa, de lo que ellos quieren, de a donde ellos quieren y han querido llegar con Julio. Lo que ellos no pueden entender es que Dios no puede hacer justicia en medio de donde hay maldad, que Dios no puede hacer justicia en medio de donde hay injusticia, porque para llegar a la verdad no se necesita hundir a nadie. Si Julio tuviera algo que ver, Dios lo va a sacar. Si Julio no tiene nada que ver, Dios también lo va a sacar y lo está sacando. Cortaron cosas importantes que ellos vieron que podían ayudar a Julio, pero donde ellos vieron que pudieran dejar a Julio de mala cara, de que Julio hizo como lo que le dio la gana, como que Julio no estuvo ahí a tiempo, entonces esas partes ellos la dejaron. Fue una entrevista sin desperdicio, porque cortaron todo lo que pudiera favorecer a Julio, lo cortaron. Y todo lo que pudiera hacerle daño a su esposa hablando, la cortaron también. O sea, vamos a por Julio, pero a la esposa de Jefferson vamos a protegerla. Hay que protegerla. Ella es la esposa, pero Julio fue un conocido de Jefferson, pero vamos a proteger a su esposa en todo. Pero no importa que Dios vea. Dios sabe que estamos haciendo bien. ¿Cómo Dios sabe que están haciendo bien? ¿Con maldad? ¿Con injusticia? Cuando la que tuvo la señal de vida para indicar dónde había quedado su esposo por última vez y todos los datos que ella sabía fue su propia esposa. O sea, así van a llegar a resolver la verdad con injusticia. No. Pues entonces no conocéis a Dios, porque Dios es justo y Dios donde hay injusticia no puede habitar. Yo le voy a poner la nota de voz para que usted escuche. No, yo no sabía que usted no sabía leer, no, yo no lo escuché eso. Míreme, necesito que por favor usted aparezca. Que usted venga porque mi esposo está desaparecido, ya van 3 días. Usted fue la única persona que salió con él de aquí de la casa. Y yo no quiero que por manos de nadie a mí me mencionen de que yo lo conozco a usted porque usted duró 2 días en mi casa. Aquí, como vosotros habéis podido apreciar en estos audios,
vemos la nota de voz que la esposa de Jefferson le envía a Julio. Aquí podemos ver que a los 3 días de la desaparición de Jefferson, su esposa estaba preocupada en que Julio aparezca, pero teniendo un dato tan importante como estoy en la playa. ¿Dónde tú estás? En la playa. ¿En Guivia? No, en las Américas. Ah, pero tú estás lejos, en las Américas. Quería enviarte a mi hijo. Ah, pero antes de eso, Jefferson buscaba el hijo de su esposa para llevárselo y no lo encontró. Estuvieron en comunicación. La pista, ella le pierde la pista a Jefferson cuando ya Jefferson no le contestaba más, pero antes de Jefferson dejarle de contestar, ya Jefferson le había dado pista de dónde estaba. Estoy en la playa, no estoy en Guivia, estoy en las Américas. Yo pensaba que tú estabas más cerca, tan lejos está. Aquí te mando el vídeo donde yo estoy, he grabado este vídeo, esto es de las Américas. Entonces, aún así, con toda esta pista, ella esperaba que Julio apareciera. Entonces, aquí podemos ver cómo ella, a los 3 días de la desaparición de Jefferson, ella se está cuidando de que a ella no la vayan a mencionar con Julio, porque Julio estuvo 2 días en su casa. Pero recuerden que en esta entrevista, en la parte donde pudiera favorecer a Julio, se cortaron cosas. Y en la parte donde pudieran hundir a su esposa, se cortaron cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Quieren que se enteren de cosas que puedan perjudicar a Julio, pero cosas que pudieran perjudicar a su esposa, que no se enteren. ¿Por qué la esposa de Jefferson Peña se preocupa en que no la mencionaran con Julio y se cortan cosas para que no se sepan cosas? ¿Por qué no quería que se le mencionara a ella? Cuando pasa una tragedia así, lo que menos usted está pensando es en que la relacionen con una persona que estuvo en su casa de visita, donde usted sabe perfectamente que su esposo se despidió de esa persona y que su esposo estuvo todo el tiempo solo en la playa, que esa persona no se llevó a su esposo en una maleta colgando en un motor porque usted estuvo en comunicación con esa persona. Usted perdió la comunicación después, pero antes de eso usted fue testigo, según lo que su esposo le decía, que estaba solo en la playa. Usted fue testigo de que su esposo le envió el vídeo donde estaba. Usted fue testigo de que ya esa persona que estuvo en su casa 2 días no tenía nada que ver con él. Él quedó solo en ese lugar y esa otra persona se fue a su pueblo. Entonces, la preocupación no es que no me mencionen. La preocupación es qué pasó en ese lugar donde estuvo mi esposo, porque aquí hay pruebas que mi esposo estuvo aquí. Aquí están las pruebas, mi esposo estuvo aquí y luego se encuentra la chaqueta en ese lugar. Mi esposo sí que estuvo aquí y luego se encuentra una persona que dice que le vio grabando ahí y solo y que más tarde le vio. Entonces la preocupación no es que Julio aparezca. La preocupación no es que no me mencionen con Julio. La preocupación es qué pasó en ese lugar que da inicio a la tragedia. Esa es la preocupación donde todos deben de centrarse. ¿Qué pasó en ese lugar? Se le perdió la pista después de las 2 de la tarde. ¿Qué pasó en ese lugar? Ahí es donde tienen que centrarse, no en Julio, porque Julio no se lo llevó colgando en una maleta, porque hay evidencia de que Jefferson estuvo en ese lugar todo el día, como ella le envió una nota de voz diciendo me tiene preocupada por ahí todo el día. O sea, ella fue consciente que estuvo por ahí todo el día. No se necesitaba a Julio, porque a Julio lo quieren meter como pieza principal. ¿Por qué lo quieren meter? Pero ¿por qué la parte donde pueden perjudicar a la esposa de Jefferson la quieren quitar? ¿Por qué conviene que Julio quede como mal amigo, como una persona que no da la cara, como una persona que tiene que ver con lo que le pasó a Jefferson Peña? ¿Por qué conviene esto? Pero ¿por qué no conviene que se sepa que su esposa fue la última que tuvo comunicación con él, en contacto con él, que estuvieron hablando, que le envió un vídeo de donde él estaba, que estaba en la playa solo, que se iba a llevar a su hijo, pero que no se lo llevó y que estuvo preocupada porque él estaba todo el día por ahí grabando solo?
¿por qué no conviene que se sepan estos detalles de dónde estuvo Jefferson, que se centren en el lugar de la tragedia y que de ahí es que tiene que arrancar todo para dar con su paradero, y a Julio se le tiene que dejar en un segundo plano porque Julio, de momento, con todo lo que la policía ha investigado, está fuera de esto. Y hay cámaras de Jefferson dirigiéndose solo a ese lugar. Hay cámaras de Julio y Jefferson en la zona donde estuvieron y que cada uno se apartó. Entonces, si se centraran en el lugar de la tragedia, esto avanzara. Pero es que la concentración está en Julio. En Julio está la concentración. ¿Por qué en Julio? Si la que puede arrojar luz a este caso es su propia esposa, porque fue la última persona en estar en contacto con él telefónicamente, vía mensaje, y fue consciente de que su esposo estuvo allí solo todo el tiempo. Y con esto yo no estoy diciendo que la esposa de Jefferson tenga algo que ver en esto, ya que a mí el Señor no me ha revelado esto. Yo no puedo decir algo que el Señor no me ha mostrado, pero sí puedo decir que por lo que podemos ver, fue la última persona con quien su esposo tuvo contacto y ha sido la persona que puede arrojar más luz a este caso de lo que haya podido suceder, basándonos en la comunicación que ellos tuvieron y en lo que se dejó. Y entonces yo creo que centrándonos en todas las pruebas que existen de dónde estuvo Jefferson por última vez, donde se encontró su chaqueta, Jefferson no se iba a ir de ese lugar sin su chaqueta. Las cámaras pillaron a Jefferson, que iba solo, ¿no? Su esposa fue testigo de que estuvo solo, le envió la nota de voz todo el día por ahí solo. Jefferson quiso llevarse a su hijo. Entonces, si se centraran en lo que realmente es y dejaran lo que no es, yo creo que hubiesen avanzado. Así es. Ese mismo video él lo colocó en el estado de WhatsApp. Yo lo vi a las 1:10 de la tarde, del martes 5 de septiembre. ¿Y a qué hora? También se lo envió a su esposa. Hay unos cuantos rumores, que hay unos cuantos cristianos, dice, pasar por cristiano, que me quieren matar, me han estado amenazando, una aproximadamente, ahí es la esposa de él, me ha estado amenazando y hablándome cosas y insultándome a mí, hablándome cosas en donde yo tengo mi prueba, tengo todas las pruebas, y hay cosas, ella me puede estar viendo a mí ahí, como hay un Dios. Yo no retrocedo atrás, no cambio mi doctrina por ninguna, no voy a hablar mentira ni voy a callar. Ese delincuente, charlatán de Julio, es sinvergüenza. Es un charlatán, ese ladronazo. Que tiene que escucharlo ahora mismo, sí, ladronazo, sinvergüenza. Charlatán. Ese delincuente, charlatán de Julio, es sinvergüenza. Es un charlatán, ese ladronazo. Que tiene que escucharlo ahora mismo, sí, ladronazo, sinvergüenza. Charlatán. Delincuente, ladronazo, charlatán, sinvergüenza. Y lo tienes que escuchar, lo tienes que escuchar. Todos estos insultos delante de su esposa, delincuente, charlatán, sinvergüenza, ladronazo, todos estos insultos delante de la esposa de Jefferson Peña, cuando ella sabe que ese hombre fue a su casa 2 días por las circunstancias que hubiesen sido y su esposo se levantó en causa de no dejar a ese hombre en la calle. Ese hombre no le robó, no es un ladronazo. Ese hombre no le robó. La misericordia que tuvo Jefferson Peña con Julio lo hizo porque tenía misericordia. Lo hizo porque Jefferson Peña dijo que su esposa no tenía el amor de Dios y que él le iba a enseñar a tener el amor de Dios. Lo hizo por misericordia. Y si Jefferson murió teniendo misericordia, entonces está con Dios. Julio no es ningún ladronazo, no es ningún sinvergüenza, no es ningún delincuente, porque entonces Cristo no existe, entonces Cristo no cambia. Y Julio ya lleva 5 años
de convertido, más 4 años que dice que tiene firme en el evangelio, donde hay personas que dan testimonio de que él ha estado firme en el evangelio. Entonces, porque una persona en su vida pasada haya cometido hechos delictivos, pero luego viene a Cristo, confiesa su pecado, se aparta, pide perdón, se arrepiente y el Señor le da una nueva oportunidad, entonces esa persona no sigue siendo ningún ladronazo, ningún sinvergüenza, ningún charlatán, ningún delincuente. Esa persona tuvo la casualidad de haber ido a esa casa y que después pasara esa tragedia. Hoy es Julio, pero mañana puede ser tu hijo, tu sobrino, tu nieto. Puede ser tu padre, puede ser un vecino que a ti te duela, puede ser tu prójimo que te duela. Pero hoy es Julio. Todo esto sabiendo su esposa que Julio no le robó nada en su casa, porque hay prueba de que él no robó nada. Esto los llamados cristianos, los que tienen el amor de Dios. Y si esto es el amor de Dios, entonces ¿cuál es el amor del diablo? No se engañen que esto no es amor de Dios, porque el amor de Dios es misericordia quiero y no sacrificio. Por eso no todo el que tiene un micrófono en la boca y dice Cristo, es de Cristo. No todo el que se viste en santidad y dice Cristo, es de Cristo. Sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es misericordia quiero y no sacrificio. Las juntas no son buenas. Cuídese. Que fuiste, te apoyaste allá a esa casa, viviste los días esa muerte, cocina y de todo. Entonces tú escuchaste cuando ella le dijo a Jefferson Peña, ¿me entiendes? Mira, ¿y este tipo qué tú vas a hacer? Y como Jefferson yo lo conozco, que era una persona que le gustaba ayudar tanto a la gente, que hasta nosotros andábamos en la calle, amado, y si él veía un indigente, le daba picapollo, le daba lo que sea, porque era un muchacho tenía demasiado amor. Le dijo a la hebrea, le dijo a Altagracia Salomón, le dijo, yo te voy a enseñar a ti lo que es el amor de Dios. Estate tranquila que tú no sabes de eso. Tranquila, tú tienes que tener el amor de Dios. Que si él lo hubiese escuchado, yo me imagino que él se había sentido mal y se había ido de mi casa. Yo le quiero decir unas cosas. Si usted después de tener 14 años en el evangelio, o hasta 5 años que usted tenga en el evangelio, o hasta 3 vamos a bajar en el evangelio, a usted hay que decirle, hay que enseñarle a que usted tiene que tener el amor de Dios. A que si usted ve una persona que viene de un pueblo a Santo Domingo y usted no le puede dar ni siquiera un lado en el suelo de su casa para que esa persona amanezca, y usted su esposo o su familia le tiene que enseñar a tener el amor de Dios y le tiene que decir, yo te voy a enseñar lo que es el amor de Dios. Mire, por más años que usted tenga en el evangelio, o si tiene pocos años, como lo hemos mencionado, mire, usted no está bien delante de Dios. Porque el amor de Dios es misericordia quiero y no sacrificio. Todo esto que ha pasado con Jefferson Peña nos enseña al Señor que el evangelio no es por ropa, no es por micrófono, no es porque una familia diga ese es el pastor y ya por eso es pastor. No es porque el pastor de la iglesia diga ese es el evangelista y ese es el evangelista. No es porque una persona lo hable bonito. El evangelio no es por ninguna de esas cosas ni más cosas que se están viendo en este tiempo. El evangelio es porque hay que tener obediencia con el Señor. El evangelio es porque hay que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, que es quien guía, quien ministra, quien enseña a la iglesia lo que se haya de hacer. El evangelio de Dios es un evangelio, el verdadero, que se tiene que tener una relación con el Espíritu Santo del Señor. Usted tiene que hablar con el Señor todo lo que usted vaya a hacer, donde quiera que usted va a ir. Usted tiene que encomendar su camino al Señor. No le pregunté, yo le hice a mi esposo con el reloj así. Esto que le pasó a Julio no tiene que servir de experiencia mucho. De hecho, a mí ya me ha sucedido. Hay lugares donde yo he estado que yo noto que no me quieren en ese lugar, que no quieren mi presencia. Y es evidente que la esposa de Jefferson Peña no se encontraba bien con la presencia de Julio en su casa. Esto no es porque fueran recién casados, 4 meses de casado no es recién casado, recién casado es una semanita, una semanita, 2 semanitas, 3 semanitas y hasta 4 y hasta un mes, pero ya después de 3 meses, por favor, 4 meses no es recién casado. Simplemente Julio no era, ¿cómo se puede decir? O sea, no
no era agradable a esa casa, aunque de parte de Jefferson sí que lo fue, porque Jefferson quedó demostrado que sí, que hizo misericordia y que sí, que fue agradable para Jefferson. Entonces, esto que le pasó a Julio debemos de que nos quede a nosotros de experiencia. Cuando nosotros notemos que en un lugar no nos quieren, porque nosotros podemos notar las cosas, vayámonos, por favor, vayámonos de ese lugar. Hay veces que hay personas que no lo notan, pero hay otra persona que sí. Quizás Julio le haya pasado que no lo notaba, porque hay personas que no lo notan. Por ejemplo, yo estuve en un lugar una vez con el papá de mis hijos, que yo me recuerdo que estaban en un grupo, ¿no? Y yo notaba que la esposa del señor que nos había invitado a pasarnos el día ahí de pasadía, de piscina, barbacoa y todo eso, el hombre estaba encantado, los niños, y yo notaba, la mujer no se sentía bien, yo notaba esa incomodidad en la mujer, yo lo huelía, lo observaba, y yo me sentía tan mal porque yo quería como, por favor, vámonos todos, esta señora no nos quiere en su casa. Pero me tuve que aguantar a pasarnos el día ahí hasta la noche, porque el hombre era encantador, el hombre estaba encantado, el hombre se movía para acá, para allá, el hombre súper feliz y la mujer no, y lo demostraba. Y yo me recuerdo que después yo le pregunté a unos de los que estuvimos ahí, yo le dije, ¿tú no notaste esta persona así? Y no, yo no lo noté. Y hubo una persona que sí me dijo, yo la noté un poco rara así. Y luego los otros me dijeron, no, yo no noté. Y yo le dije, pues esa señora no estaba bien, esa señora estaba incomodísima. Yo ya quería que un día tan bonito de parte de su esposo y sus hijos, pero de parte de ella, no era no agradable en su casa y no estaban haciendo nada malo. Su esposo vivía en una casa, en un chalet muy grande, piscina, barbacoa, y él estaba súper feliz de recibir gente en su casa. Hay personas que le gusta mucho compartir, que le gusta compartir, dar de lo que tiene, como dicen los amigos de Jefferson, ¿no? Y su propia esposa también lo dice, que Jefferson se quitaba el pan de la boca, que era muy dadivoso, muy generoso. Hay personas así. Pero a veces la esposa de esas personas no son así. Y Jefferson intentó enseñar a su esposa que ella tuviera el amor de Dios, aún con 14 años en el evangelio, como lo afirma ella. Pero ya veis que el evangelio no es por años, es por obediencia al Señor, es conocer al Señor en persona a través de su propia palabra. A mí también ya me ha pasado en otras ocasiones de yo ir en una casa que haya alguien que esté súper encantado conmigo y la otra persona no, y yo lo noto. A mí eso me ha pasado muchísimas veces, pero hay personas que no tienen ese olfato, no lo notan y se quedan ahí. Y la persona súper incómodo con esa persona en su casa. Julio ya tenía que haber dado la cara no tan solo ante las autoridades, sino ante nosotros también, que estamos desde el día 1 buscando a Jefferson, porque Jefferson estaba a punto de recibir un dinero supuestamente para poner una iglesia. Definitivamente las juntas no son buenas. No en todas las casas donde a nosotros se nos abre la puerta, nosotros podemos ir. Aunque hayan dos personas y una de las personas que esté ahí sea súper agradable con nosotros y la otra persona no se siente bien con nuestra presencia, nosotros tenemos que irnos de ese lugar, porque es que se le pegan todos los platitos rotos, ahora el dinero. Sucede que mi esposo donado. Eso de la suma de dinero me sorprendí cuando escuché a Ramón Tolentino decirlo, porque todo mi esposo me lo comenta y dijo, bueno, si no me lo comentó, no sé a quién se lo comentó, eso yo lo desconozco. Por eso no, ni lo afirmo, pero tampoco lo descarto. Perfecto. ¿Y cómo es posible que Jefferson fuera a recibir un dinero para poner una iglesia y que ni siquiera su compañera que duerme con él lo supiera? O sea, que no supiera que Jefferson iba a poner una iglesia. ¿Y con quién Jefferson iba a poner la iglesia? Solo. O sea, que no supiera que Jefferson iba a recibir el dinero para poner esa iglesia. O sea, esa iglesia la iba a poner con su esposa, porque no, si es un matrimonio iba a estar la esposa ahí. O sea, iba a recibir un dinero para poner una iglesia y ni siquiera su compañera lo sabía. No,
Pero dejemos a su compañera, vámonos a sus pastores. Sus pastores no iban a saber que Jefferson iba a poner una iglesia. Si su pastor era lo primero, porque se supone que lo tenían que ungir como pastor para que él pusiera esa iglesia. Y él tenía que informarles a sus pastores, ya estamos recibiendo un dinero para la obra, para poner esta iglesia. Los pastores tenían que tener esa información de que su hijo en la fe iba a poner una iglesia. O sea, ese dinero, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esa iglesia? ¿De dónde sale ese dinero para la iglesia? Sin que su esposa, que duerma al lado de él, lo sepa, que se tienen que preparar en buscar todas las cosas para poner esta iglesia. Eso no es posible. Esa es otra más que se le quiere pegar a Julio. Y lo mejor de este caso es que yo no lo conozco a ninguno. Yo no conozco a Julio. Yo no conozco a su esposa. Yo no conozco a ninguno. A mí Dios me dijo, la parte de Julio, exponla. Y la estoy exponiendo y me estoy quedando sorprendida. Porque cualquiera pensará, esta conoce a Julio, esta conoce a algún familiar de Julio. Por eso lo está haciendo. No. Yo no conozco a esas personas. De hecho, en mi cabeza, como os vuelvo a repetir, yo no tenía nada de Julio. Para mí, si Julio tenía algo que ver, lo iba a descubrir la policía, el Señor lo iba a mostrar, porque el Señor a mí no me ha llevado a Julio en ningún momento. Pero yo no tenía mi cabeza para hacer nada de Julio. Y el Señor me dijo la parte de Julio. Y mira todo lo que está saliendo a la luz. O sea, que yo no estoy aquí para favorecer a uno ni para perjudicar al otro. Yo estoy aquí para que la verdad siga saliendo a la luz y veo que está saliendo. Y la verdad no la tengo yo. La verdad la tiene el Señor con todo lo que el Señor permite que se exponga.